Dicen que fue la mujer más enigmática del mundo antiguo, una reina cuya riqueza hacía temblar imperios, cuya inteligencia desafiaba al hombre más sabio que jamás existió, y cuya visita cambió el rumbo espiritual de 2 naciones. Pero lo que casi nadie se atreve a preguntar es esto: ¿por qué realmente viajó la reina de Saba a Jerusalén? ¿Fue curiosidad, estrategia política o algo mucho más profundo que los textos apenas insinúan? Cuando una mujer poderosa cruza desiertos enteros para encontrarse con el rey más influyente del mundo, no estamos hablando de una simple visita diplomática, estamos hablando de un movimiento calculado que pudo haber alterado el equilibrio espiritual del antiguo Oriente. La historia comienza en una tierra envuelta en especias, oro y caravanas interminables. Saba no era un reino pequeño ni insignificante, era un centro comercial que conectaba África, Arabia y Asia. Controlaba rutas de incienso y mirra, productos más valiosos que el propio oro en ciertos mercados. Su ubicación estratégica la convertía en un punto neurálgico del comercio internacional. Y al frente de todo ese poder estaba ella, una mujer gobernando en una época dominada por hombres. Solo eso ya debería hacernos detenernos. ¿Cómo llegó al trono? ¿Qué tipo de liderazgo ejercía? ¿Era temida? ¿Era admirada? Los textos bíblicos son sorprendentemente breves cuando la mencionan. Y eso es sospechoso, porque cuando la Biblia resume algo en pocas líneas, muchas veces es porque detrás hay una historia que el lector debe escarbar. Se nos dice que oyó hablar de la fama de Salomón y de su sabiduría relacionada con el nombre del Señor. No fue solo fama política, no fue solo riqueza, fue algo espiritual. El nombre del Señor Anoso significa que la reputación de Salomón no se limitaba a tratados comerciales o ejércitos. Se hablaba de revelación divina, de conocimiento sobrenatural, de una conexión con Dios que trascendía la lógica humana. Y entonces ella decide probarlo con preguntas difíciles. No viajó para admirar, no viajó para rendirse, viajó para examinar. Esto cambia completamente la narrativa tradicional. No era una turista fascinada, era una estratega evaluando si el hombre más sabio del mundo era realmente lo que decía ser. Imagínalo por un momento, una caravana gigantesca atravesando el desierto durante semanas, quizás meses, camellos cargados con oro, piedras preciosas, especias en cantidades que nunca antes habían sido vistas en Jerusalén. Cada paso en la arena era una declaración de poder. No cualquiera podía permitirse semejante despliegue logístico. Esto era una demostración silenciosa de autoridad. Cuando finalmente llega a Jerusalén, la ciudad debió haber quedado impactada. La corte de Salomón estaba acostumbrada a embajadores, pero no a una reina cuya presencia irradiaba desafío intelectual. El texto dice que habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Esa frase es explosiva. No dice que habló solo de comercio. No dice que habló solo de alianzas, dice todo lo que tenía en su corazón. Eso implica preguntas existenciales, implica dudas espirituales, implica quizá inquietudes sobre poder, destino, justicia, divinidad. Y aquí está lo interesante. Salomón respondió todas sus preguntas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. ¿Te das cuenta del peso de esa declaración? O ella hizo preguntas extraordinariamente profundas, o él poseía una sabiduría que iba más allá de lo humano, o ambas cosas, pero hay algo más. El relato dice que cuando vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, la comida de su mesa, la Orm PC,
la ompe y los holocaustos que ofrecía en el templo, quedó sin aliento, pese sin aliento. Esa reacción no es ligera, no es diplomática, es visceral. Es el tipo de reacción que ocurre cuando alguien confronta algo que rompe sus esquemas mentales. Y aquí viene la pregunta que casi nadie formula, que exactamente la dejó sin aliento: la arquitectura, la riqueza o la manifestación visible de un orden espiritual que ella no había experimentado. Porque no olvidemos que Saba tenía sus propios dioses, sus propios rituales, su propio sistema religioso, y sin embargo algo en Jerusalén la sacudió. Entonces declara que la mitad no le había sido contada, que lo que había oído era menor que lo que estaba viendo. Eso es fascinante, porque implica que la fama de Salomón ya era inmensa, pero la realidad la superaba. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Después de esta conversación, ella bendice al Dios de Israel. No bendice solo a Salomón, bendice al Señor que se complació en él para ponerlo en el trono. Eso es significativo. Una reina extranjera reconociendo públicamente la obra del Dios de Israel. En términos políticos y espirituales, eso es un terremoto ideológico. Y luego le entrega regalos en cantidades descomunales: 120 talentos de oro, especias en abundancia, piedras preciosas. Se nos dice que nunca más se trajeron tantas especias como las que ella dio. Eso no es una nota decorativa, es un marcador histórico. Pero ahora viene la parte que muchos evitan explorar. El texto bíblico es conciso, casi demasiado conciso. No detalla la naturaleza exacta de sus conversaciones privadas. No describe el tono emocional del encuentro. No dice cuánto tiempo permaneció en Jerusalén, y es precisamente en ese silencio donde han surgido teorías que atraviesan siglos. Tradiciones etíopes, por ejemplo, sostienen que de esa visita nació un hijo, Menalec, quien habría llevado la herencia de Salomón a África. Según esas narrativas, el Arca del Pacto incluso habría sido trasladada a Etiopía. Ahora, más allá de aceptar o no estas tradiciones, lo que es innegable es que la figura de la reina de Saba dejó una huella cultural gigantesca que va mucho más allá de unas pocas líneas bíblicas. Entonces surge otra pregunta incómoda: ¿por qué una historia tan breve generó tanta expansión legendaria? Tal vez porque el encuentro entre poder femenino y sabiduría divina contiene una tensión narrativa irresistible, porque no estamos hablando solo de política, estamos hablando de influencia espiritual, cruzando fronteras. Y si ella realmente regresó a su tierra transformada, ¿qué impacto tuvo eso en su pueblo? ¿Introdujo cambios religiosos, alteró alianzas, modificó estructuras comerciales en función de la nueva relación con Israel? El texto dice que regresó a su tierra con sus siervos, pero no dice cómo regresó interiormente, y ahí está el misterio que sostiene la historia hasta hoy. Porque cuando alguien poderoso experimenta una revelación profunda, rara vez vuelve igual. Ahora quiero que pienses algo. Si esta historia fuera solo un episodio diplomático, no tendría el peso simbólico que tiene. Jesús mismo la menciona siglos después, diciendo que la reina del sur se levantará en el juicio contra esa generación, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Eso eleva su figura a un nivel profético, la convierte en testigo espiritual contra la indiferencia. Eso significa que su búsqueda fue genuina, fue intensa, fue un viaje motivado por hambre
de verdad, y eso la distingue radicalmente de muchos otros gobernantes antiguos. Pero aún queda una capa más profunda. Salomón, el hombre cuya sabiduría la dejó sin aliento, terminaría años después cayendo en idolatría, influenciado por otras mujeres extranjeras. Esto crea una ironía poderosa. La reina que vino buscando sabiduría reconoció al Dios verdadero, pero el rey que la poseía terminaría desviándose. ¿Qué conversaciones habrán tenido sobre fidelidad espiritual? ¿Habrá ella percibido señales que la Biblia no registra? ¿Habrá visto en el tanto luz como potencial sombra? Estas preguntas no están escritas, pero laten entre líneas. Y aquí es donde tu audiencia se va a quedar pegada, porque esta no es solo la historia de una visita, es la historia de una mujer que cruzó desiertos físicos y probablemente desiertos espirituales para confrontar la verdad. Es la historia de poder encontrándose con revelación. Es la historia de inteligencia desafiando sabiduría, y cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que el relato bíblico no es el final de la historia, sino apenas la puerta de entrada a un enigma que sigue provocando debates entre historiadores, teólogos y arqueólogos, porque la verdadera pregunta no es si la reina de Saba existió, la verdadera pregunta es qué descubrió realmente en Jerusalén y qué decidió hacer con eso cuando volvió a su trono. Y si quieres descubrir las implicaciones ocultas que casi nadie menciona, las tensiones políticas invisibles detrás de esa visita y el posible legado que pudo haber alterado la historia del continente africano y del linaje real. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación cambia completamente la forma en que entendemos este encuentro entre dos mentes extraordinarias. Y si hasta ahora la historia parece un encuentro brillante entre dos figuras extraordinarias, lo que viene ahora abre una dimensión mucho más inquietante, porque cuando la reina de Saba regresó a su tierra, no volvió simplemente con camellos vacíos y tratados comerciales firmados. Volvió con una experiencia que, según el propio relato bíblico, había superado todo lo que había oído. Y cuando una líder poderosa experimenta algo que redefine su comprensión de la realidad, las consecuencias no se quedan en lo personal, se filtran hacia lo político, lo espiritual y lo cultural. Pensemos estratégicamente. Saba controlaba rutas comerciales fundamentales. Israel, bajo el reinado de Salomón, también estaba expandiendo su red de alianzas internacionales. No era un mundo aislado, era un tablero geopolítico. El encuentro entre ambos no fue casualidad, fue intersección de intereses. Cuando ella vio la organización del reino, la administración eficiente, la estructura del templo y el orden espiritual que sostenía todo aquello, presenció algo más que lujo, presenció coherencia entre fe y gobierno. Y eso era revolucionario. La mayoría de imperios antiguos estaban sostenidos por el miedo o por la fuerza militar. Israel, al menos en esa etapa, estaba siendo sostenido por la reputación de sabiduría divina. Esa diferencia es crucial, porque una cosa es conquistar con espadas y otra es atraer con conocimiento. Y la reina de Saba no vino como conquistadora ni como conquistada, vino como evaluadora, pero algo ocurrió en ese proceso de evaluación que terminó invirtiendo los papeles. La examinadora quedó impactada por aquello que examinaba. Ahora bien, aquí aparece una pregunta que muchos evitan formular. ¿Pudo haber habido una alianza más profunda que la meramente comercial? No necesariamente romántica, aunque la tradición etíope desarrolla esa línea, sino una alianza ideológica. Sí, ella reconoció públicamente al Dios de Israel como fuente de la sabiduría de Salomón.
Eso implicaba una apertura espiritual, y una apertura espiritual en una reina no es un detalle menor, es una señal de posible reforma interna. Imagina el impacto en su corte al regresar. Consejeros acostumbrados a tradiciones ancestrales, sacerdotes de divinidades locales con influencia política, comerciantes dependientes de rituales y sistemas establecidos, y de pronto su reina vuelve hablando de un Dios que no necesita imagen, que no se limita a un territorio, que gobierna con justicia y sabiduría. Aunque el texto bíblico no describe reformas explícitas en Saba, el simple hecho de que ella alabara al Señor en presencia de Salomón sugiere que algo se movió en su interior. Y aquí es donde la narrativa se vuelve fascinante. El silencio del texto no es vacío, es espacio para reflexión, porque la Biblia no se detiene a contar qué hizo después, pero sí la presenta siglos más tarde, en palabras de Jesús como ejemplo de búsqueda genuina. Eso significa que su figura trascendió generaciones. No fue una visitante olvidada, fue un símbolo. Jesús declara que la reina del sur se levantará en el juicio, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y que alguien mayo ere que Salomón estaba presente en su generación y no fue escuchado. Esa comparación eleva el viaje de la reina a categoría profética. Ella se convierte en contraste frente a la indiferencia. En otras palabras, su historia no es solo diplomacia antigua, es lección espiritual permanente. Pero volvamos al escenario político. Si hubo intercambio de bienes tan abundante como se describe, también hubo intercambio de información. En la antigüedad, el comercio no solo movía productos, movía ideas. Y las ideas transforman civilizaciones. ¿Qué conocimientos arquitectónicos, administrativos o incluso teológicos viajaron de Jerusalén a Saba? ¿Y qué influencias culturales africanas o arábigas impactaron a Israel a través de ese contacto? Algunos estudiosos sostienen que el intercambio pudo haber fortalecido la economía de ambos reinos, consolidando una red comercial que estabilizó la región durante años. Otros sugieren que el encuentro representó el punto máximo del prestigio internacional de Salomón, porque cuando una reina poderosa viaja voluntariamente para comprobar tu sabiduría y regresa impresionada, tu reputación se multiplica. Sin embargo, hay una ironía silenciosa que no podemos ignorar. Salomón, quien impresionó a la reina de Saba con su fidelidad y orden espiritual, más tarde permitió que influencias extranjeras desviaran su corazón. El mismo hombre que fue ejemplo para ella terminó comprometiendo aquello que la había dejado sin aliento. Esto plantea una reflexión profunda. La sabiduría admirada no garantiza fidelidad perpetua. ¿Pudo la reina de Saba haber percibido en él señales de vulnerabilidad? ¿Notó la tensión entre poder y tentación? No lo sé, pero sabemos que su reacción fue genuina y sabemos que su reconocimiento del Dios de Israel quedó registrado para la posteridad. Ahora, vayamos a la tradición etíope que amplía la historia. El Kibra Nagas narra que la reina Lamada Macara habría concebido un hijo de Salomón. Ese hijo, Menalek, habría visitado Jerusalén años después y regresado a Etiopía, llevando consigo el arca del pacto Na. Aunque esta tradición no forma parte del canon bíblico hebreo, ha moldeado la identidad espiritual y política de Etiopía durante siglos. Emperadores etíopes afirmaron descender de Salomón y de la reina de Sabaán. Eso no es un mito pequeño, es una construcción nacional basada en una historia breve pero poderosa. Y aquí surge otra cuestión estratégica. ¿Por qué una nación adoptaría esta narrativa
como fundamento de legitimidad, porque conecta autoridad política con linaje sagrado, conecta a África con Israel, conecta historia con promesa. Y aunque no todos acepten la historicidad de esos detalles, el impacto cultural es innegable. Pero incluso si dejamos de lado las tradiciones posteriores y nos quedamos únicamente con el texto bíblico, el mensaje es contundente. Una mujer extranjera reconoció la obra de Dios con mayor claridad que muchos dentro de Israel. Esa inversión narrativa es típica de la escritura. El extranjero percibe lo que el cercano ignora. La buscadora distante entiende lo que el religioso habitual desprecia. Y eso nos lleva a una reflexión que puede incomodar. ¿Cuántas veces alguien que está lejos espiritualmente demuestra más hambre de verdad que quien creció rodeado de ella? La reina de Saba recorrió enormes distancias para escuchar sabiduría. En contraste, generaciones posteriores tuvieron acceso directo a enseñanza divina y aún así dudaron. Pero aún no hemos agotado el misterio, porque el texto afirma que Salomón le dio todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que él le dio por generosidad real. Esa frase es intrigante. ¿Qué pidió exactamente? Conocimiento, consejos administrativos, acuerdos comerciales específicos, garantías estratégicas. El silencio nuevamente abre espacio a preguntas que mantienen viva la historia. Y si miramos el contexto completo del reinado de Salomón, vemos que este encuentro ocurre en el punto más alto de su gloria. Es como si la reina de Saba fuera testigo del clímax antes del declive. Ella vio la cima, no presenció la caída. Eso añade una dimensión casi cinematográfica al relato. Fue testigo de un momento irrepetible. Entonces la gran pregunta final no es solo qué ocurrió entre ellos, sino que representa esta historia para nosotros hoy. Representa la búsqueda sincera de verdad. Representa el valor de cuestionar. Representa la humildad de reconocer cuando lo que vemos supera lo que habíamos oído. Representa la posibilidad de que el poder y la fe dialoguen sin destruirse mutuamente. Pero también representa advertencia, porque incluso el hombre más sabio puede desviarse. Incluso el reino más ordenado puede fracturarse. Incluso la admiración internacional no garantiza permanencia. La reina de Saba aparece brevemente en el texto, pero su impacto resuena durante siglos. Es mencionada por Jesús. Es recordada por tradiciones africanas y árabes. Es debatida por historiadores. Es símbolo de inteligencia, curiosidad y discernimiento. Y todo comenzó con una decisión a no conformarse con rumores, sino viajar para comprobar por sí misma. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has oído hablar de algo espiritual sin investigarlo profundamente? ¿Cuántas veces has aceptado versiones superficiales sin cruzar tu propio desierto para descubrir la verdad? Porque el viaje de la reina de Saba no fue solo geográfico, fue un acto de determinación intelectual y espiritual. Si esta historia te está haciendo ver el relato bíblico con nuevos ojos, escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué parte te sorprendió más. La valentía de su viaje, el impacto de la sabiduría de Salomón o las teorías sobre el legado que pudo haber dejado. Tu interacción no solo impulsa este contenido, también nos permite profundizar juntos en historias que muchos leen sin detenerse. Y si todavía crees que esta fue simplemente una visita diplomática más, te invito a reconsiderarlo, porque cada detalle, cada silencio del texto, cada mención posterior, sugiere que estamos frente a algo más grande
que una simple reunión entre monarcas. Estamos frente a un momento donde el poder femenino, la sabiduría divina y la historia global se cruzaron en un punto exacto del tiempo. Y cuanto más analizamos ese cruce, más evidente se vuelve que la reina de Saba no fue una figura secundaria en la narrativa bíblica. Fue una advertencia, un espejo para generaciones futuras y quizás, sin darnos cuenta, sigue siendo una pregunta abierta para nosotros hoy.